Pues gracias a Dios por ello, ¿no? Gracias a Dios por ello. Por el tema o los temas que vamos a estar viendo durante este mes, que tienen que ver con dar. Cuando usted escucha la palabra primicia, ¿qué viene a su mente? Primicia o primicias. ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué pensamos? Los primeros frutos, ¿sí? O primeros frutos, ¿verdad? ¿Alguien vino a su mente el dar? Sí, ¿no? Primicia tiene que ver con dar. En este caso, primeros frutos. Ahorita vamos a ver. Vamos a buscar ahí Levítico 23, 19 al 14. Ya estoy como Peña Nieto, ¿verdad? En lugar de poner 14 al 19, más bien es 19 al 24. Lucas 23, 19 al 24, sí, porque va de más a menos, ¿verdad? Sí, ya voy con un minuto, no. Levíticos, perdón, dije ahí, Levíticos, sí. Levíticos 23, el libro de Levíticos. Este libro también es conocido como del hebreo Guayicra. Realmente ese es el nombre original que los hebreos le daban al libro de Levítico. Si bien nos da leyes, nos da mandatos, ordenanzas para el pueblo y para los sacerdotes, el pueblo hebreo le llama el libro Guayicra, que significa llamó o llamar, porque cada libro del Antiguo Testamento le ponían la primera palabra o la primera frase que aparecía en el libro, en el rollo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, Levíticos 1:1 empieza y llamó, ¿sí? Y Guayicra, por decirlo, o Guayicra empieza así, y llamó Jehová a Moisés. Entonces, el nombre antiguo es llamó, y el nombre después de la Septuaginta, cuando los 70 ancianos tradujeron del hebreo al griego, le pusieron Levítico, que significa ley o leyes, ¿sí? Dice ahí el capítulo 23, versículo 19. Dice: también prepararéis un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y dos corderos añales en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los balanceará como ofrenda mecida en presencia de Jehová, juntamente con el pan de las primicias y los dos corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Ese mismo día convocaréis una santa convocación, y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Estatuto perpetuo es en todos vuestros asentamientos y por vuestras generaciones. Cuando seguís la mies de vuestra tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra ya segada. La dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Jehová vuestro Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Bueno, ya ahí cambia un poquito el énfasis de las primicias a la fiesta de las trompetas. Pero vemos entonces que primicia significa primeros frutos. Primeros frutos. Esto viene, o para poder entender las primicias, tenemos que entender que Dios había ordenado a su pueblo 7 fiestas nacionales. Estas 7 fiestas las encontramos ahí en el capítulo 23, versículo 37. Dice ahí, versículo 37 de Levítico 23, 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las santas convocaciones que llamaréis para presentar ofrenda ígnea ante Jehová, holocausto y ofrenda vegetal, sacrificio y libaciones, cada día lo que al día corresponda. ¿Sí? Entonces ahí están, de alguna manera resumidas, las fiestas solemnes. ¿Cuáles son estas fiestas solemnes? Bueno, ahorita vamos a ver estas fiestas solemnes, pero me gustaría que leyéramos el capítulo 23, versículo 29. ¿O alguien puede leer el versículo 29, por favor? Levítico 23, 29. Ok, esto de afligere también sería como humillarse, y
esto implicaba estar presente en las fiestas. En otras palabras, si alguien no se presentaba, podía ser quitado del pueblo, podía ser cortado del pueblo. Tal vez podría ser esto un poquito así medio tajante, medio duro para nosotros, pero creo que hoy en día el cristianismo se ha relajado de una manera tremenda, tremenda. De verdad, hermanos, el cristianismo se ha relajado, tal vez quiero pensar, porque no conocemos o no somos judíos. No conocemos, obviamente, todo lo que tiene que ver con la cultura judía, la cultura hebrea. Pero Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios estricto. Sí, muchas veces, y sobre todo ahora en el Nuevo Testamento y en este periodo de gracia, enfatizamos el amor de Dios. Pero ¿ha pensado que muchas veces abusamos del amor de Dios? ¿Lo ha llegado a pensar? ¿En qué aspecto llegamos o podemos abusar del amor de Dios? En el aspecto precisamente de no darle importancia a las cosas que son de Dios. Y tal vez no lo decimos, pero sí lo llegamos a manifestar. ¿En qué aspecto? Muchas veces tal vez nosotros podemos tener una actitud de, bueno, pero pues no es tan importante. Y otra vez, no es que lo digamos, pero sí lo podemos reflejar con nuestros hechos o nuestros actos. Ahora que ha habido un montón de noticias en relación a aspectos sociales, religiosos que están ocurriendo, por ejemplo, bueno, sabemos ahí la noticia, ¿no? Detuvieron al líder de la luz del mundo, ¿sí? Y de momento muchos de nosotros a lo mejor hasta podemos decir, ándele, qué bueno, ¿verdad? Sí, porque es una organización que no tiene que ver con la verdad de Dios. Sin embargo, pues ahora que ha salido muchísima información al respecto de esta organización o de esta iglesia, veo la gran disciplina que les enseñan. De 5 a 6 de la mañana tienen tiempo de oración. Y tal vez no veremos ahí que esté lleno la iglesia, no, pero sí va la gente. Sí va gente. Alguna ocasión un chico de aquí fue a parar allá por algunas situaciones que estuvo pasando ahí y fue a dar allá. Me llamó la atención que lo recibieron, que lo hospedaron, le dieron de desayunar, se preocuparon por él. Digo, wow, ¿cuántos cristianos haríamos esto por un desconocido? ¿Cuántos? Y más que ahora ha aumentado tanto la maldad y los robos y la violencia, pues mucho menos, ¿no? O sea, como que no, difícilmente. Pero un chico de acá fue a dar allá y le ofrecieron muy amablemente ayuda, apoyo. Digo, no, pues eso es admirable, ¿sí? La gente está orando. Son muy disciplinados, muy trabajadores. Allá en Guadalajara, donde está la sede, que hay alrededor de 1.500, 1.500, 1,5 millones de congregantes o de creyentes, empezaron a comprar terrenos alrededor de donde fundaron el templo, ¿sí? Y la gente cooperó para comprar esas propiedades, después construyeron casas, después las vendieron, y entonces ahora es toda una comunidad, hagan de cuenta como si fuera fraccionamiento Villa Frontera, si fuera más o menos aquí que es Revolución Mexicana, que si fuera más o menos por aquí Infonavit San Pedro y hasta la Infonavit Villa Frontera. Toda esa zona, más o menos así, allá en Guadalajara, y a lo mejor está un poquito más grande, la colonia se llama La Hermosa Provincia. Aquí en Puebla no vamos lejos.
si usted va a rumbo a Mozoc, antes de la caseta, de aquel lado, usted observa que ya hay un templo y ya hay varias casas construidas. Compraron ese terreno, esa propiedad, están construyendo casas y las están vendiendo. Obviamente a lo mejor nosotros no vamos a ir a comprar. ¿Quién está comprando esas casas? Los creyentes de la luz del mundo. Y tal vez, hermanos, sí tienen una doctrina mal, pero es admirable la disciplina que generan. Esto es admirable. Les digo, desde el horario que tienen de ir a orar, 5 de la mañana. Como les digo, a lo mejor no llegan todos, pero sí llega gente. A nosotros nos cuesta ser puntuales. Y las 11 nos cuesta. No digamos a las 10, no digamos más temprano, nos cuesta mucho. Y entonces, a veces me pregunto, ¿quién tendrá mejor doctrina? Espero explicarme en mi pregunta, ¿quién tendrá mejor doctrina? Porque obviamente la doctrina tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con lo que creemos, y lo que creemos forma nuestra vida. Dios desea formar nuestra vida con su palabra. Y cuando hablamos de primicias, sí, vamos a hablar de dar, pero realmente Dios, en su plan infinito que tiene ya, en su mente ya tiene todo planeado. No solamente era el propósito de que el pueblo diera los primeros frutos, sino estas primicias tienen relación con algo que iba a ocurrir, sobre todo, ya en nuestros tiempos ya ocurrió, pero algo que iba a ocurrir a futuro. Cuando aquí Dios les está enseñando estas fiestas solemnes, o les está enseñando sobre la primicia de dar los primeros frutos, había algo que Dios quería enseñar y educar a su pueblo. Y ahorita lo vamos a ver. La palabra Reshit significa primero en lugar, primero en tiempo, primero en orden, primero en un rango. Tiene varias aplicaciones, pero tiene la aplicación principal es que es en primer lugar. Esta es la palabra Reshit. Tal vez hemos escuchado la palabra Rosh Hashanah. La palabra Rosh es la raíz de Reshit. Rosh Hashanah nos habla de las primeras trompetas o la primera trompeta, cuando es un llamado del pueblo para que se congreguen, para que se reúnan. Y bueno, también tal vez tenemos que entender, cuando la Biblia nos dice trompeta, no necesariamente es una trompeta metálica como la que nosotros conocemos. No, puede ser una referencia al shofar. Algunas iglesias he escuchado que han llevado un shofar, que es un cuerno de carnero, ahí todo es largo, como de a metro, así como trenza, pero lo tocan y tiene un sonido muy especial. Algún día voy a invitar tal vez a alguna persona que nos toque el shofar. Y este shofar cuando se tocaba era para que la gente se reuniera, la gente acudiera al llamado. Recuerda ahí 1 Tesalonicenses 5, donde nos habla con relación al rapto de la iglesia, donde dice ahí a la final trompeta. Y esta trompeta más bien sería referencia al sonido del shofar. Al sonido del shofar. O sea, es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios. Pero bueno, ¿cuáles son estas fiestas? Hay 7 fiestas. 7 fiestas. 7 fiestas. Perdón. No se preocupen. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, perdón. Gracias. Pero ando con una como alergia, ya tiene ratito, y sobre todo yo creo que más cuando hablo, es cuando ahí como que se cierra un poquito la garganta. Pero gracias. Estas 7 fiestas solemnes de Israel, encontramos ahí que cuatro fiestas, puedo decir, se cumplieron durante la primera venida de Cristo. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, que bien se estableció ahí en el Éxodo, en el capítulo 12, que significa liberación, y era posteriormente el significado de la muerte de Cristo. Cuando Israel fue liberado de Egipto,
ellos salieron con la muerte de los carneros cuando ponen la sangre en el dintel de sus casas, y entonces no mueren los del pueblo hebreo. La representación o el significado hoy en día es la muerte de Cristo. 1 Corintios 5:7 dice que Cristo es nuestra Pascua, o Cristo ha sido nuestra Pascua, ¿sí? La segunda fiesta, que son los panes sin levadura, en Éxodo 13:3. Esto nos habla de un nuevo propósito. Es el resultado de la Pascua. Dice ahí en Mateo 23:28, Jesús le dice a los fariseos: vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Los panes sin levadura significaba libre de contaminación. Libre de contaminación, ¿sí? Eso es lo que significaba los panes sin levadura. La tercera fiesta, que es las primicias, que es la que vamos a tocar hoy, en Levíticos 23, nos habla de la resurrección. 1 Corintios 15, 20 al 28. Vamos a leer este versículo. 1 Corintios 15, versículos 20 al 28. Sígalo con su vista, por favor. 1 Corintios 15, 20 al 28 dice: pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos, ¿cómo? Luego, la primera palabra, ¿verdad? Primicias de los que duermen. Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, así en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. El Mesías, que es otra vez, primicias, ¿sí? Luego los que son del Mesías en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte, porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Pero el decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que es aceptado a aquel que le sometió todas las cosas. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Bueno, nos da a entender que Cristo, por su resurrección, es la primicia de los que duermen, ¿sí? Cristo es las primicias, el primer fruto de resurrección. Y tal vez es el significado que Dios tenía en su mente cuando estableció esta fiesta de las primicias. No solamente era que el pueblo diera su primer fruto, sino que ellos pudiesen entender la relación que hay entre las primicias y la resurrección de Cristo. Obviamente en ese momento, cuando estaba estableciéndose la fiesta de las primicias, tal vez el pueblo no lo entendía, no lo captaba. Para nosotros puede ser mucho más fácil, porque ya Cristo ya vino, Cristo ya resucitó, y entonces nos dice la Biblia que Cristo es las primicias de entre los muertos, o dice ahí como primicias de los que duermen. Sí, entonces, básicamente el significado de primicias es la resurrección de Cristo. Y al establecer la fiesta, era que ellos recordaran cada año el fruto de lo que Dios iba a hacer. La fiesta de Pentecostés, ahí en Deuteronomio 16, 10 al 12, esta tiene que ver principalmente con el resultado de las primicias, que tiene que ver con una nueva vida, ¿sí? Entonces también es conocida como fiesta de las semanas, ¿ok? Entonces ahí son 4 fiestas que se cumplieron durante la venida de Cristo, y hay otras 3 fiestas que se van a cumplir o que todavía están por cumplirse. Bueno, se han celebrado, pero para cumplirse en la persona de Cristo. Dice ahí Levítico 23 al 24, la fiesta de reunión de Israel, o también conocida como la fiesta del Rosh Hashanah. Esto es lo que les digo, ¿no? La raíz de la palabra primicias es Rosh, que nos habla ahí de primera trompeta o primeras trompetas, ¿sí? Entonces, esto es para reunir a Israel.
La sexta fiesta, la fiesta del día de expiación, también conocido como el Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, la fiesta donde ellos vienen a confesar de una manera o sus pecados son perdonados. Sí, ahí en Levítico 23, 27 al 28. Y la fiesta de los tabernáculos, ahí en Deuteronomio 16, 13 al 15, también llamada como la fiesta del Sukkot. Algunos relacionan esta fiesta con el milenio, que tiene que ver con la presencia y el reposo de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí están estas 7 fiestas y es necesario tomarlas en cuenta para que podamos entender la fiesta de las primicias. ¿Sí? Lo que deberían saberse, ahí en el Éxodo 23, versículos 14 al 16, vemos ahí cómo Dios establece esta fiesta y cómo debe realizarse. Vamos a buscar Éxodo 23, Éxodo capítulo 23, versículos 14 al 16. Dice ahí capítulo 23 del Éxodo, versículo 14. 3 peregrinaciones al año celebraréis para mí. Observarás la celebración de los acimos. 7 días comerás panes sin levadura, como te ordené, en el tiempo señalado, el mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. No os presentéis ante mí vacíos. También observarás la fiesta solemne de la siega, de los primeros frutos de tus labores, de aquello que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta solemne de la cosecha al final del año, cuando hayáis cosechado el producto de tus labores del campo. Vemos entonces ahí nuevamente cómo se enfatiza esta fiesta de las primicias y su importancia de poder conmemorarla y apartar los primeros frutos. En esta fiesta de la siega, también conocida como la fiesta de las primicias o fiesta de las semanas, también así se le conoce, los israelitas ofrecían los primeros frutos de cada cosecha del trigo de la tierra. Al final de la primavera, vamos ahí a Números 28, versículo 26. Dice: en el día de las primicias, cuando ofrezcáis una ofrenda vegetal nueva a Jehová, en vuestra fiesta solemne de las semanas, tendréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo servil. Obviamente tenían que dedicar el día a la celebración de esta fiesta y llevar ante el Señor, llevar ante el sacerdote y presentarle los frutos que tenían de sus primeras cosechas. Y se acercaba ahí el verano, y entonces poco después que terminaba la primavera, cerca del verano empezaban a cosechar. La primavera es el primer verdor, es lo que significa primavera, primer verdor. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, los campesinos saben que es tiempo de siembra, que es tiempo de lluvia. Algunos campesinos están preocupados porque no ha habido mucha lluvia o las lluvias se atrasan. Pero en aquellos tiempos, bueno, estaba la lluvia temprana, la lluvia tardía, y de todas maneras era el tiempo de sembrar, para que en el verano viniese la cosecha y entonces ellos pudieran presentar sus primeros frutos. Dice ahí Mateo 6:33. Tal vez esto es algo importante que tenemos que hacer hincapié. ¿Alguien lo puede buscar? Mateo 6:33. ¿O alguien se lo sabe de memoria? Mateo 6:33. Dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todas las cosas que Dios ha enseñado o que Dios enseña en su palabra tiene que ver con un cambio de actitud del creyente. En este caso, ¿cómo podemos relacionar Mateo 6:33 con las primicias? Bueno, las primicias, otra vez, no solamente era entregar el primer fruto, sino era lograr que el corazón pudiese tener las cosas importantes en primer lugar. Y aquí, por ejemplo, nos dice, ¿qué es lo más importante? Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios. Y hoy en día tenemos que entender, hermanos, que Dios quiere cambiar nuestras prioridades.
Sí, de verdad, Dios quiere cambiar nuestras prioridades. Vuelvo a poner el ejemplo, en cierta forma, de esta organización. No quiero utilizar la palabra secta. Mucha gente ahorita está tirándoles y todo, y yo sé que no es una doctrina correcta. Pero a lo que quiero hacer énfasis, hermanos, es: somos mejores que, somos mejores que, ¿sí me explico? Si somos mejores que, entonces miren, tirémosles con todo, juzguémoslos y critiquémoslos. Pero si no somos mejores, cuidado, cuidado, si es que no somos mejores. Estas personas, varios hermanos, de hecho ahorita estoy dando un curso de ética ahí en el seminario, y hay un hermano que dice que tuvo un trabajador que era creyente de la luz del mundo, o es creyente de la luz del mundo, y ellos tienen que ir a Guadalajara una vez al año para hacer celebrar la memoria del Señor como iglesia. ¿Y sabe qué? Ellos ven cómo le hacen, aún en su trabajo, están dispuestos a perder el trabajo con tal de no faltar a ese festejo. Fíjese a qué nivel llega, ¿no? Cualquiera diría, no, eso ya es fanatismo, eso ya está mal. Pero si lo relacionamos con lo que dice Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice ahí: y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios quería formar en el corazón de sus hijos, de los creyentes, que nosotros podamos entender que Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida. Sí, tal vez cuando instituye la fiesta de las primicias es entregarle los primeros frutos, pero como un recordatorio de que Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida. Y si empezamos a analizar nuestra vida cada día, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿O qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Qué sería lo primero que deberíamos hacer si buscamos primeramente el reino de Dios? ¿Sería buscar a Dios? ¿No cree? Yo a veces equivocadamente he dicho, bueno, en la noche tenga su devocional o lea la Biblia ya cuando todos se durmieron, ya cuando está más tranquilo. Pero, bueno, no está mal, pero qué mejor es que sea lo primero que yo haga. Y entonces empezamos a darnos cuenta que tenemos un problema en nuestras prioridades. Porque tal vez Dios no es el primer lugar en nuestro corazón. Y entonces aquí es donde me refiero. ¿De qué nos sirve señalar y juzgar y criticar a otros grupos, decir que están mal y toda la cosa, si nosotros no somos mejores? Ahora, no estoy defendiendo, no estoy diciendo que estén bien, no. A lo que me refiero, hermanos, es que podamos nosotros comprender que necesitamos cambiar muchas actitudes, muchas prioridades. Y la principal prioridad que tenemos que cambiar es que Dios realmente sea el primer lugar en nuestra vida. Que Dios sea el primer lugar en nuestra vida. ¿Sí? Es interesante cuando tienen esta cena del Señor allá en Guadalajara, esta organización. Es impresionante la gente que llega de todos los estados de la República. Y no solo eso, sino que ahora es impresionante que dentro de la información que está saliendo, que ya están presentes en 20 países. Sí, de momento nos impresiona, escuchamos, ¿verdad?, que le imponen ahí una multa de 25 millones de dólares, ¿no? Y que con la mano en la cintura lo puede pagar y decimos, no, pues ¿cuánto dinero no ha de manejar esta persona? Sí, nos impresiona eso, pero veamos del otro lado.
¿Por qué lo hará la gente? ¿Por qué dará su dinero, su ofrenda? ¿Por qué no se perderá la fiesta que tienen ahí anual? ¿Qué les mueve? Bueno, definitivamente es su fe, aunque equivocada, pero eso les mueve. ¿Qué nos mueve a nosotros, hermanos? ¿O qué nos debería mover? La fe. Y la fe en Cristo, la fe en Dios. ¿No tenemos una fe verdadera? ¿Una fe correcta? ¿Una fe sana? Sí la tenemos. Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Por qué a veces andamos arrastrando la cobija? ¿Por qué a veces andamos así como que si no tuviésemos un Dios que nos respalde? ¿Por qué muchas veces tenemos una actitud negativa en lugar de una actitud positiva llena de fe? ¿Por qué será esto? Bueno, ahí en el libro de las Crónicas dice el Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, hermanos, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo llega la fe? Según Romanos 10, es por oír la palabra de Dios. Y entonces, si, como dice este texto de Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios, si Dios está en primer lugar en nuestra vida, entonces tendríamos que estar escuchando su palabra en primer lugar, y tendríamos que saber su palabra así. Pero ¿es así? ¿Sí conocemos su palabra? ¿Sí pasamos tiempo con su palabra? ¿O casi no? Y entonces ahí está el problema. ¿Cómo vamos a crecer en la fe si no tenemos la prioridad de buscar el reino de Dios? ¿Sí me explico? ¿Cómo vamos a crecer en la fe? No vamos a crecer. ¿Sabe? No sé si se dé cuenta, y yo creo que toda la gente que sirve en alguna manera, toda la gente que hace un ministerio, empieza a crecer. Y empieza a crecer porque su carácter empieza a ser forjado. ¿Cómo forjado? Sí. Cuando nosotros servimos, cuando nosotros empezamos a hacer un ministerio, aquellos que hacen ministerio, ¿es fácil? Aquellos que sirven, ¿es fácil? Una vez una joven se quedó al frente de un ministerio y dije, bueno, tiene la capacidad, o consideré que tenía la capacidad, adelante, pero no duró ni un mes. Me dijo, no, hermano, ¿sabe qué? Yo voy a dejar este ministerio. ¿Por qué? No, pues es que me critican mucho. Le dije así, ¿perdón? Sí, es que hay mucha crítica de lo que estoy haciendo y todo. Le dije, ¿qué te enseñaron? ¿Cómo fuiste instruida? ¿Te enseñaron que la vida cristiana es color de rosa? ¿Te enseñaron que la vida cristiana no se sufre? ¿Te enseñaron que servir a Cristo no hay dolor? Si te enseñaron eso, te enseñaron mal. ¿No dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz? Cuando dijo tome su cruz, ¿la cruz qué significa? Sacrificio. Sacrificio. ¿Sí? La cruz de Cristo significa sacrificio. Y aquel que toma la cruz de Cristo está dispuesto a sacrificarse. Y sacrifica su tiempo, sacrifica sus gustos, sacrifica sus diversiones, sacrifica muchas cosas por servir al Señor. Y entonces aquel que sirve y que va entendiendo que Dios debe ser prioridad en su vida, su carácter empieza a ser expuesto para crecer. Aquel que no experimenta el servir al Señor no crece, ahí va a seguir. Pero aquel que empieza a servir empieza a crecer, porque se empieza a dar cuenta que no es fácil. Y entonces empieza a hacer conclusiones en su vida. ¿A quién sirvo? Y cuando se da cuenta que sirve al Señor, dice, no importa, sigo sirviendo porque estoy sirviendo al Señor. No importa. ¿Sí? Y entonces, esto refleja
que esa persona está poniendo a Dios en primer lugar en su vida. Y entonces se cumple lo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay un himno que tenemos ahí en el himnario, dice: me despierto con ganas de verlo. Las primicias del día le doy. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Y entonces, esto de primicias no solamente se refiere a dar cosas materiales, a dar tal vez dinero, a dar una ofrenda del primer fruto, no, sino se refiere más bien a que nosotros pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Podríamos hablar todo lo que implica las primicias, los primeros, las primeras crías, los primeros hijos, los primeros frutos, pero de nada serviría si nosotros no entendemos que Dios quiere que lo pongamos a Él en primer lugar en nuestra vida. Por eso está este versículo, Mateo 6:33. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Alguien se sabe el versículo 34? Mateo 6:34. Dice: no os afanéis por el día de mañana, baste a cada día su propio afán. Y termina ahí el versículo 34. Dios tiene cuidado de vosotros. De verdad, hermanos, cuando ponemos a Dios como primer lugar, humanamente sí, a lo mejor ahí tronamos los dedos, las manos, ¿verdad?, de preocupación. Pero cuando vamos viendo que Dios tiene cuidado de nosotros, vamos descubriendo que Dios es más real de lo que pensamos. Dios es más real de lo que pensamos. De verdad, hermanos. Y muchas veces cuando Dios no nos concede algo, bueno, tenemos que aprender a esperar, o tenemos que aprender a discernir la voluntad de Dios. Tal vez Dios nos ha dicho no, y nosotros seguimos orando, esperando que Dios nos diga que sí. Acuérdense que hay 3 respuestas de Dios. La primera es sí, la segunda es espera, y la tercera es no. ¿Sí? Regularmente cuando oramos, ¿qué esperamos? La primera, ¿verdad? Que a todo nos diga que sí. Y no siempre nos va a decir a todo. Nos va a decir que sí a todo. Dios espera una cosecha espiritual y Dios espera frutos espirituales en nosotros. Vean lo que dice Lucas 10. Bueno, tengo ahí la cita. Lucas 10, 1 y 2. Dice ahí: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No solamente Jesús puso el ejemplo de la mies, nada más porque sí. Jesús estaba relacionando la mies con la siembra, con la cosecha, con los primeros frutos, ¿sí? Y entonces, en este versículo, Dios envía ahí a predicar a los discípulos de 2 en 2, y dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Cuál es la prioridad de Dios? ¿Cuál es la prioridad de Dios? Las almas, los corazones. Cuando Jesús vino, sanó a mucha gente, hizo muchos milagros, pero su prioridad era que la gente creyera en Él para salvación. Y entonces encontramos también aquí que otra de las enseñanzas de la primicia es darse a uno mismo para salvación de otros. Para salvación de otros. Juan 4:35 al 36.
Jesús les dice a sus discípulos: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Dios está interesado en que la gente se salve. No solamente es un mandato como algo meramente religioso. Tal vez se ha tornado así, mucha gente lo ha visto como algo simplemente religioso, pero otra vez Dios quiere formar en nosotros prioridades. Y una prioridad es buscar el reino de Dios, buscar el reino de los cielos. Otra prioridad es buscar la salvación. Buscar la salvación. Nosotros ya somos salvos, gracias a Dios, hemos creído en Cristo. Pero nuevamente, ¿cuánta gente no conoce de Cristo? Nuevamente, ahora que salieron todas estas cosas, salen muchas estadísticas. El hermano, un abogado allá en México, Arturo Farela, que es presidente de una organización llamada Confraternice, es confraternidad de iglesias a nivel nacional, iglesias evangélicas a nivel nacional, y él saca un escrito de alguna manera ahí deslindando a la iglesia cristiana evangélica, donde al final dice que los cristianos adoramos no a un hombre, como lo hace la luz del mundo, sino adoramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Los de la luz del mundo son unitarios, ellos no creen en la Trinidad. ¿Sí? Nosotros como cristianos creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y entonces este hermano Arturo Farela, en esta carta, en esta circular, él aclara y deslinda que obviamente nosotros no tenemos nada que ver con esa organización o ese movimiento de la luz del mundo. No tenemos nada que ver. Y por un lado, qué bueno que hace esa aclaración. Y dentro de eso menciona que habemos 35 millones de mexicanos en el país que nos identificamos con este cristianismo que diríamos verdadero o correcto. ¿Sí? 35 millones. Sin embargo, muchas de estas estadísticas creo que son engañosas. ¿Ha escuchado usted de los cristianos nominales? ¿Alguien ha escuchado de cristianos nominales? Bueno, cristiano nominal significa cristiano de nombre. ¿A qué iglesia vas? Ah, yo soy cristiano, voy a una iglesia cristiana. Ah, perfecto, muy bien. Pero su vida no refleja una relación con Cristo. Su vida no refleja una relación con Dios. Entonces, bien puede ser un cristiano nominal. Un cristiano nominal. Mire, yo estuve por 18 años, o 18 años y medio, dentro de la Iglesia Católica. Yo no conocía el Evangelio, no conocía de Cristo. Mi abuelita, mi bisabuelita, ella conoció de Cristo. Ella no sabía leer ni escribir. Mi abuelita, su hija, tampoco sabía leer y escribir, pero ambas creían en Cristo, y de vez en cuando iban aquí a la iglesia de la 25, iglesia de Éfeso, una iglesia pentecostés. Mi mamá, ya como una tercera generación, pues se casa con mi papá, y mi papá, pues no cristiano, pues de plano se alejó totalmente del Evangelio. Por alguna razón empecé a tener contacto con la iglesia, y me acuerdo que los primeros contactos que tuve fue precisamente con la iglesia pentecostés, ahí en la 25 Poniente y la 2, una iglesia grande. Yo no iba al culto, no. Mi abuelita me llevaba porque la iglesia pentecostés de la 25 practican las primicias, y cada inicio de año algunos hermanos que tienen terrenos regalaban mazorca. Y mi abuelita, como una mujer sola, yo nunca conocí a mi abuelo o a mi bisabuelo, ni a mi abuelo conocí tampoco, ella recibía ayuda de la iglesia, iba a recoger un costal de mazorca. ¿Quién creen que iba a cargarlo? ¿Sí? 10, 11 años, me acuerdo. Y me acuerdo que entraba a esa iglesia y yo veía hombres de un lado, mujeres de otro.
Las mujeres ahí con su velo, los hombres pues ahí, todos así tranquilos y bueno, sí cantando y bonito, ¿no? Pero yo no entendía qué se hacía ahí. Era muy raro cuando iba. De menos una vez al año cuando mi abuelita iba y le daban ahí su costal de mazorca, ¿sí? Pero todo eso ahora lo empiezo a analizar y digo, bueno, ¿cómo Dios va teniendo su plan y nos va buscando hasta que nos encuentra, verdad? ¿Sí? Ya por ahí de los 18 años conocí a un amigo de una iglesia bautista y fue el que me invita a la iglesia bautista ahí en la 8 Poniente. Y para entonces ya había esa cosquilla de conocer de Cristo, ya lo había, pero otra vez vuelvo a decirles, mientras estuve en la iglesia católica, íbamos a la iglesia y eran misas de media hora, 40 minutos, y ni le entendía uno al sacerdote porque rebotaba el sonido y nada más le entendía uno cuando decía amén, y ya entendí uno, ya acabó, ¿verdad? Vámonos ya. Nadie se saludaba, nadie se hablaba, todo el mundo se salía y ya, no les importaban los demás. Eso es lo que yo veía ahí. Pregunta, ¿en la iglesia cristiana sucederá esto? Gente que llegue a misa, al culto, media hora, ¿sí? ¿Sucederá esto en cristianos? Que nada más vienen y cumplen, que no se involucran, que no quieren servir ni hacer ministerio, para que no sea difícil en su vida, llevar una vida placentera, tranquila. Lo mismo ocurre en el cristianismo. Y entonces estos, diría yo, son cristianos nominales, de nombre. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad? Cuando una persona tiene como prioridad a Cristo, tiene como prioridad a Dios, se nota, se ve en su carácter, en sus acciones o sus actitudes, en su relación con los demás. Se nota. Dios no quería instituir esta fiesta de las primicias únicamente porque sí, únicamente porque se le ocurrió. No, era un recordatorio de cada año de los primeros frutos, pero también era una enseñanza que tenía que ver con la resurrección de Cristo. Era una enseñanza que tenía que ver con Cristo mismo. Las cosechas que enmarcaban las fiestas bíblicas dadas por Dios, en realidad fueron diseñadas para enseñar acerca de la cosecha espiritual, cuyas semillas Jesús vino a sembrar y que posteriormente Él mismo y sus discípulos empezaron a cosechar. ¿Sí? Dios está sembrando la semilla del evangelio en los corazones. Y cuando Jesús decía, la mies es mucha y pocos los sembradores, Dios está demandando de nosotros los creyentes el ponerle a Él en primer lugar. Está demandando de nosotros que tomemos decisiones y salir de nuestro confort. Darnos cuenta que Dios no quiere cristianos nominales, cristianos de media hora, cristianos de 40 minutos, cristianos de una hora, cristianos de un día. Dios quiere cristianos de cada momento, que lo busquemos a Él como una prioridad. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es una referencia a la iglesia, y algunos teólogos dicen que este versículo es una relación con el rapto de la iglesia. Las primicias, los primeros frutos. La iglesia será el primer fruto de salvación. La iglesia será el primer fruto de la semilla del evangelio. ¿Cuál sería entonces el segundo fruto? O el fruto que sigue a la iglesia. Israel sería el fruto que sigue a la iglesia. ¿Sí? Cristo va a venir por segunda vez. ¿Y sabe por qué va a venir? Sí, claro, por la iglesia, pero no es tanta la motivación por la iglesia. Su motivación principal es por su pueblo. Cristo en primer lugar viene por su pueblo. Viene a rescatar a los suyos. Y en ese ínter
Bueno, estamos nosotros la iglesia. Y entonces podemos también decir, qué privilegio. Qué privilegio que el Señor nos haya considerado a los que no somos judíos. Qué privilegio de verdad, hermanos. Y esto debe mover nuestra vida, debe mover nuestro corazón. Esto nos ayuda a comprender que aquellos que con quienes Dios está trabajando ahora serán esos primeros frutos. Los primeros frutos son la muestra de la producción, lo que implica que hay otros frutos que se han de cosechar posteriormente. Otra vez, el pueblo judío, el pueblo de Israel. A través de esta fiesta podemos observar que Dios desea ser en todo primer lugar. Tal vez por ahí escuchaba un ejemplo, ¿verdad? De aquel matrimonio donde el esposo provee a la esposa casa, vehículo, comida, hijos, ropa, sustento, pero no está con su esposa. Y muchas esposas tal vez dirían, pero quiero pasar tiempo contigo. ¿Sí? ¿Cuántas veces pasa esto con Dios? ¿Cuántas veces pasa lo mismo con Dios? Por un lado está bien, hermanos, que sirvamos, está bien que entremos en un ministerio, está bien que estemos activos en la iglesia, qué bueno, pero muchas veces estamos en la obra del Señor y nos olvidamos del Señor de la obra, ¿sí? No es lo mismo estar en la obra del Señor que estar con el Señor de la obra, ¿sí? Y entonces por eso volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso nuestras vidas muchas veces nos cuesta tanto cambiar, porque no pasamos tiempo con el que cambia vidas, ¿sí? En la medida que vivamos a Cristo, en la medida que nosotros cumplamos lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Pero si nos damos cuenta, hermanos, seguimos viviendo nosotros. Aquel que ha logrado dejar morir su yo y dejar que Cristo viva, felicidades, felicidades. Pero Dios quiere ser el primer lugar en nuestra vida. Y entonces hay tres cosas que podemos hacer. Dios quiere ser primer lugar de nuestra vida. Quiere ser primer lugar de nuestra labor o trabajo. Quiere ser primer lugar de nuestra confianza. Dios quiere estar en primer lugar. Y termino con este proverbio, Proverbios 3, versículo 9 al 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Si el pueblo cumplía con esta fiesta y entregaba sus primeros frutos, ¿qué estaba mostrando el pueblo? Obediencia y fe. O aún más, obediencia, fe y dependencia de Dios. Estaba mostrando obediencia a lo que Dios pedía. Estaba mostrando fe en lo que Dios exigía. Y estaba mostrando también ahí, pues obviamente, la confianza en Dios. Estas eran fiestas que llegaban a durar hasta 8 días. Y si yo les dijera, hermanos, les espero mañana y vamos a tener un estudio de 1 hora o de 1:30, ¿cuál sería nuestra primera excusa que diríamos para mañana? Mañana es un día laboral. Y diríamos, no, hermano, no puedo mañana. Bueno, ok, el martes. No, tampoco el martes. Miércoles. Y si nos damos cuenta, tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema. Poner a Dios en primer lugar. Y no le estoy diciendo deje su trabajo o renuncie, no. Pero sí se nota cuando algo nos importa. Se nota.
¿Cómo se nota? Mire, un ejemplo muy fresco. Acaba de pasar esta película de los Avengers. Todavía ni siquiera se estrenaba y ya se habían vendido los boletos de la premier. ¿Por qué? Porque a la gente le interesó. ¿Y a qué horas fue la película? A las 3 de la mañana y muchos estuvieron ahí. ¿Por qué? Porque hubo interés. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? No le estoy diciendo deje su trabajo, deje de hacer lo que tiene, vuélvase pobre. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que Dios sea el primer lugar en nuestra vida y que se note. No para mí, sino para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. ¿Cómo reflejamos esa relación con Dios? Ya muchas veces no he preguntado, hermanos, pero sí pregunto esta ocasión. ¿Cuándo fue la última vez que le habló a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le habló de Cristo a una persona? Si tiene más de una semana, si tiene más de un mes, si tiene más de un año, algo está pasando. ¿Sí? Algo está ocurriendo. Y entonces, creo que tendrá mucha razón el hermano Josh McDowell al haber escrito su libro La última generación de cristianos. Porque si no hablamos de Cristo, si no compartimos de Cristo, entonces seremos la última generación de cristianos. Ya no vendrán otros después de nosotros. Ya no vendrán. Y eso le pasó a Israel. Eso le pasó a Israel. Dejaron de hacer muchas cosas que Dios les había establecido. Hay una iglesia que conocí por aquí, por Los Lavaderos. Bueno, no he ido, simplemente me han hablado de esa iglesia. Es una iglesia de un trasfondo mesiánico, donde enfatizan cada una de estas fiestas. Cada mes van enfatizando o temporalmente van enfatizando. Y digo, muy bien, qué bueno. Le pregunté a un hermano, y bueno, ¿y con qué propósito hacen eso? Me dice, con el propósito de prepararnos para recibir al rey. Dije, wow. El propósito de prepararse para recibir al rey. Veamos las noticias o escuchemos las noticias. Veamos lo que ocurre, lo que está ocurriendo en el mundo. De verdad, hermanos, no es para alarmar ni para espantar. Simplemente es para darnos cuenta que el reloj está caminando, sigue caminando el reloj, no se detiene. Las cosas están ocurriendo y tarde o temprano el Señor va a venir por su iglesia. Tarde o temprano Cristo va a aparecer y nos va a llevar con Él. Y qué triste será, hermanos, que alguien se quede. De verdad, qué triste. Y digo triste porque esperan tiempos más difíciles. De verdad. Si ahorita ya se nos hacen tiempos difíciles, ahorita apenas son así como primicias, ¿verdad? ¿Sí? Son como apenas pequeñas muestras. ¿Sí? Así es que, pues le invito, le animo. ¿Por qué no dejar que Dios sea prioridad de nuestra vida? ¿Qué impide? ¿Qué impide que Dios sea prioridad? Que Él tenga el primer lugar. ¿Qué impide? Que así como nos esforzamos para otras cosas, mucho más nos esforcemos para el Señor. Mucho más. ¿Sí? Y creo que ese es el secreto de la prosperidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, dice el Señor, vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor Todopoderoso. Porque Padre, tú no te equivocas en las cosas que nos has enseñado en tu palabra, las cosas que nos has dejado escritas. Y son tantas, Señor, que sí, a veces pensamos tiempo nos falta para poder aprender de todo, pero lo que tú quieres de nosotros, Señor, es constancia, es perseverancia, que podamos, Señor, ser constantes en tu palabra,
Que podamos proponernos metas de tal manera, Padre, que tú vayas siendo el primer lugar en nuestra vida. Bendito Dios, tú nos hablas de diferentes maneras a cada uno. Nos hablas por medio de tu palabra principalmente. A veces también nos hablas por medio de las circunstancias. Pero Señor, ¿qué necesitamos? Vemos cómo el mundo está tan equivocado. Mucha gente está esperanzada en verdades erróneas, como esto que estamos escuchando hoy en día de la luz del mundo. Y sabemos que están equivocados y que están mal y la enseñanza está errónea. Pero ¿acaso somos mejores que ellos, Señor? ¿Acaso nuestra vida supera la vida de ellos? Si es así, Señor, gracias a Dios. Gracias, Padre Celestial, que así pudiera ser. Y si no, Padre Celestial, te pedimos tu ayuda. Te pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que se vea que Cristo vive en nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial. Queremos darte la gloria, la honra. No solamente de labios, sino en hechos. Para gloria y honra de tu nombre, Padre, oramos.